Hola con todos, jovencitos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la clase de hoy que corresponde al tema de la semántica, ¿verdad? La semántica, pues recordando, lo desarrollamos lo que viene a ser dentro de los componentes de la gramática, ¿no? Les indiqué pues que toda lengua, aquí tenemos este esquemita, mira, ¿ven? Toda lengua posee lo que es una gramática. Y la gramática, pues, de la lengua tiene 4 componentes, ¿no? Recordando, estos 4 componentes o 4 reglas eran, pues, primero que desarrollamos el componente fonológico, ¿no? El siguiente componente es el componente morfológico, y este tercer componente viene a ser el componente semántico, ¿ya? Entonces, estamos ahí, como les adelanté también, le dije que íbamos a desarrollar estos 4 componentes a lo largo del ciclo, y estamos ya entonces en el tercer componente, ¿ya? Entonces, recordando, repito, el primer componente era pues el componente fonológico que desarrollamos, que tiene como objeto de estudio a los fonemas. Y el segundo componente es el componente morfológico, que tiene como objeto de estudio a los morfemas, y los morfemas pues son unidades mínimas distintivas, pero ya con significado, ¿no? En cambio, en lo que viene a ser los fonemas son unidades mínimas distintivas, pero sin significado. Entonces, en la morfología ya son unidades mínimas, ¿no? Que tienen parte de la estructura de una palabra, pero cada una de estas tiene un significado. Ahora, en cuanto a la semántica, ya cuando nosotros tenemos pues la palabra en conjunto, esta palabra en conjunto va a tener un significado, ¿no? Si yo a nivel de lo que es de fonología, ¿se acuerdan que utilizaba este ejemplo tan sencillo, ¿no? De alinear en una cadena uno tras de otro, lo que vienen a ser estos fonemas a nivel de consonante, vocal, consonante, luego vocal. Esto era lo que es la alineación de fonemas en una cadena uno tras de otro, unidades mínimas distintivas nada más, y luego pasa pues a la siguiente etapa, lo que viene a ser la formación de sílabas y de unidades mínimas ya con significado. Entonces tengo en el segundo componente lo que viene a ser unidades mínimas ya con significado, lo que es de esta forma, ¿no? Tenemos segmentando de esa forma. Cada una de estas unidades mínimas tiene un significado. Y ya en conjunto tengo lo que viene a ser la palabra. Entonces, cuando yo tengo la palabra, estoy ya lo que es a nivel concreto. Y a nivel concreto, pues, esta palabra va a tener un significado. Entonces, lo que la semántica va a estudiar es el significado de esta palabra en concreto, ¿no? Entonces, y para esto, si nosotros pues tenemos en algunos casos la dificultad de conocer todos los significados, porque una palabra puede tener, ustedes saben ya, a veces 2, 3, hasta 4 acepciones, ¿no? Entonces, recurrimos al diccionario, y en el diccionario pues vamos a encontrar el significado más preciso y exacto, ¿no? Entonces, la semántica, si estudia lo que viene a ser al significado de una palabra, entonces va a estar relacionado con el diccionario. Está relacionado con el diccionario, que es una rama que está dentro de la semántica que se le conoce como la lexicografía, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí para continuar, ¿no? Tenemos lo que viene a ser entonces la semántica. Aquí está en el recuadro lo que es la definición. Dice: disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, ¿no? Entonces, un signo lingüístico es una palabra, puede ser una frase o puede ser una oración,
¿no? Entonces, la semántica, lo que va a estudiar, ¿qué cosa es? Va a estudiar, pues, el significado. ¿No? La semántica va a estudiar el significado. Cuando se habla de signo lingüístico, el signo lingüístico viene a ser, repito, una palabra. Puede ser también toda una frase, ¿no? De toda una frase se analiza y en el contexto, pues, también cada una de estas palabras tiene un significado, ¿no? Tenemos aquí como ejemplo lo que es la palabra yate, ¿no? Esto sería un signo lingüístico. Este signo lingüístico tiene lo que viene a ser un significado y un significante. Entonces, el significado lo tenemos allí en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente ahí, ¿no? Entonces, aquí esto viene a ser el significado que lo tenemos allí en la mente como concepto. Y yate ya viene a ser el significante de este signo lingüístico, ¿verdad? Entonces, el significado de este signo lingüístico que estamos observando allí en la imagen, ¿no? Que está pensando, dice embarcación de gala o de recreo, ¿no? Entonces, esto viene a ser el significado. Y de esto se encarga el estudio, pues, la semántica. Vamos a ver a continuación lo que es, les adelanté, esta distinción entre cómo se forma esta estructura, ¿no? Hay dos ramas dentro de la semántica, ¿no? Vamos a ver. Tenemos estas dos ramas dentro de lo que viene a ser la semántica. Uno es la lexicología y otro es la lexicografía, ¿no? Entonces, para que me entiendan, les voy a ejemplificar con una palabra que es tan sencilla, ¿no? Que lo utilizamos también a diario en el desayuno y vamos a ejemplificar aquí con la palabra pan, ¿no? Entonces, tenemos aquí la palabra pan y a nivel lo que viene a ser, pues, de... del tema de la morfología, esto sería la unidad mínima, con significado que ya no lo puedo segmentar más, ¿no es cierto? Entonces, a esta unidad mínima lo puedo añadir lo que es más morfemas, ¿no? Porque los morfemas tienen significado, ¿no? Entonces, lo puedo añadir más morfemas significativos. ¿Qué morfema significativo lo puedo añadir aquí? Puede ser de la siguiente forma. A ver, vamos a trabajar primero con un morfema. Voy añadiendo ahí dos para que ustedes observen cómo funciona, ¿no? Entonces, voy a añadir en la siguiente un morfema nada más. Aquí sería R, ¿no? Que sería un morfema derivativo, ¿no? Entonces, aquí, ahí está. He añadido ya un morfema derivativo, ¿no es cierto? A ver, en la siguiente voy a seguir añadiendo. Tengo lo que viene a ser dos morfemas. Ahí ya he añadido dos morfemas, ad y er, ¿no? Y si ustedes analizan, pues, las tres palabras que estoy ahí generando, ¿no? Tienen el mismo significado de lo que viene a ser mi morfema lexical, el básico, que es pan, ¿no? Panera es el lugar donde se guarda, ¿no? Panadero es la persona o el oficio al que se dedica a elaborar pan. Y puedo añadir, por ejemplo, también un morfema flexivo. ¿Ya? Entonces ahí está, mira. Pero puedo seguir añadiendo aquí otro morfema. A ver, se me ocurre añadir pues un morfema que tiene un significado de colectividad. De trigo, trigal. Entonces, el lugar donde abunda este cereal. De maíz, maizal,
de plátano, platanal. Lo voy a añadir entonces, a ver, la terminación aquí. La terminación al. Puede ser también, dicen panca, pero hasta allí nada más. Puedo utilizar, a ver, vamos a ver, ¿no? Uy, no me salió el último. Ya. Atentos aquí, ¿no? Lo que la lexicología dice estudia la estructura, ¿no? La estructura y el funcionamiento, ¿no? Entonces, esta disciplina de la lingüística que está dentro del estudio de la semántica me va a señalar qué morfemas yo puedo añadir y qué morfemas no puedo añadir a este lexema. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, le añado aquí la terminación al, el funcionamiento en cuanto al significado, ya va a tener un significado distinto a las anteriores, ¿no es cierto? Entonces, lo que la lexicología va a estudiar, la estructura es cómo yo voy añadiendo, aquí cuando a ustedes les señalan respecto a los morfemas, es la estructura, ¿no? Esa es la estructura, cómo yo voy añadiendo morfemas significativos y luego cómo funciona, ¿no? Entonces yo añadiendo lo que vienen a ser morfemas derivativos a este lexema, voy obteniendo pues palabras que hacen referencia a mi significado básico de pan. Pero si yo le añado aquí un morfema significativo, que es al también, pero ya me genera pues una palabra con significado distinto, diferente, ¿no? Entonces la lexicología, en conclusión, va a estudiar eso. ¿Qué morfemas se pueden añadir a lo que viene a ser la raíz o el lexema y qué morfemas no lo puedo añadir? ¿No? Entonces aquí yo puedo delimitar lo que viene a ser hasta aquí, ¿no? Esta palabra pues tiene lo que es el significado o pertenecen al mismo campo semántico, ¿no es cierto? Aquí entonces pertenecen al mismo campo semántico, ¿no? Esta de aquí no. Entonces de eso se encarga la lexicología, ¿no? Entonces, y aquí, como repito, puedo seguir añadiéndole otros morfemas significativos, pero ya si no hacen referencia a este significado básico de lo que es la palabra pan, pues en cuanto al funcionamiento que voy añadiendo me da otro significado, ya no pertenece al mismo campo semántico, entonces la lexicología va separando, va separando. Una vez que nosotros ya tengamos lo que es la palabra en concreto, en la siguiente rama, lo que viene a ser la lexicografía, se encarga de ingresar, mejor dicho, al diccionario. Y ustedes cuando van a la consulta, ahí está lo que es las entradas, ¿no? El léxico, las palabras en un orden alfabético, ¿no? Entonces, esta disciplina, ambas, ¿no? Repito, están dentro del estudio de la semántica. Y la lexicografía aquí les indica, pues, es la rama de la lingüística aplicada, dice, relacionada a la elaboración de diccionarios, ¿no? Entonces, una vez la lexicología que forma las palabras, la lexicografía se encarga de ingresar al diccionario, ¿no? Entonces, repito, en conclusión, la lexicología estudia cómo yo voy añadiendo la estructura, ¿no? La estructura. Y aquí voy añadiendo, me dice que no, esta ya no lo puedo añadir porque pertenece a un campo semántico distinto, nada a las anteriores, ¿no? Entonces, y luego el funcionamiento es en cuanto al significado, ¿no? En cuanto al significado.
Entonces aquí, si no, para que lo tengan en cuenta, voy a añadirlo aquí. Pertenece al mismo campo semántico, ¿no? Ahí está, ¿no? Pertenece al mismo campo semántico y la que está tachado pues ya no pertenece al mismo campo semántico. Bien, con esta definición de estas dos ramas pasamos a lo que viene a ser el tema de el signo, ¿no? Que viene a ser un signo. Tenemos aquí, ¿no? El signo, en cuanto a la definición, nos señala que es un elemento perceptible, dice. Un elemento perceptible que evoca otra cosa diferente de sí mismo, ¿no? Entonces, un signo, si es un elemento perceptible, en conclusión, mejor dicho, nos transmite un mensaje, nos da a conocer algo, ¿no? Entonces, el signo nos transmite un mensaje, ¿no? Entonces, es todo elemento perceptible. Por ejemplo, ustedes pueden observar, ¿no? En el medio ambiente, las nubes, les transmiten ahí un mensaje, ¿no? En la sierra también se puede esto distinguir, ¿no? En las zonas andinas, nubes blancas, nubes negras, ¿no? Les transmite ahí un mensaje, nos comunica algo, ¿no? Entonces puede ser de forma natural o puede ser de forma artificial. O ustedes de repente están caminando por ahí y ven pues un carro que está ahí en la parte trasera, amarrado ahí un trapo rojo. Les comunica algo, es un signo de algo, ¿no? Entonces, en conclusión, mejor dicho, el signo nos transmite un mensaje, ¿no? Nos transmite un mensaje, nos comunica algo, ¿no? Ahora, este signo se va a clasificar en tres tipos, ¿no? Tenemos el primero que viene a ser un ícono, ¿no? ¿Qué viene a ser un ícono? Un ícono es un signo que tiene pues un parecido con la realidad, ¿no? Un ícono es un signo que tiene un parecido con la realidad. Por ejemplo, ¿no? Ustedes en su etapa de niñez, si son varoncitos, ¿qué les compraba? Un carrito. Entonces, este carrito era muy parecido, pues, a lo que es real, o a las niñas, a la muñeca, ¿no? Tienen parecido a lo que es la realidad, ¿ya? Entonces, eso viene a ser un ícono, ¿ya? Entonces, aquí un poquito más elaborado ya del ejemplo que les di, comparando, sería, pues, por ejemplo, una maqueta que elabora un arquitecto, ¿no? De un condominio o de una casa. Ustedes se fijan en el plano y la parte final que está con ya el diseño va a ser tal cual cuando lo obtengamos en la realidad o construido, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser? Es un icono, ¿no? Y aquí también les menciono, dice, mantiene parecido, ¿no? Este parecido, dice, con el objeto representado, o sea, con la realidad, ¿no? Ya les puse el ejemplo, repito, del carrito y de la muñeca, y puede ser también otro ejemplo adicional, una maqueta que elaboran pues los arquitectos, ¿no? De un condominio, de una casa, ¿no? Y tenemos ahí dos imágenes, ¿no? Lo que es en nuestro mapa del mundo, tiene ahí es así el mundo, y ahí está también con lo que vienen a ser los continentes, y aquí nuestra mano, ¿no? Aplaudiendo, ¿no? Entonces tiene muy parecido. Otro ejemplo puede ser también aquí un icono
una fotografía, ¿no? Aunque ahora sí ya, creo que por las cámaras del celular ya utilizan mucho filtro, ¿no? No mejor. Las antiguas, sí, ¿no? Las antiguas, ¿no? Pero ahora sí ya muy filtrado ya es las fotos, ¿no? Las antiguas no utilizaban filtro. Entonces, ahí ustedes, si buscan ahí esas fotografías, las antiguitas que tienen guardados sus abuelos o sus papás, ¿no? Allí, sus padres. Entonces, ahí van a encontrar, es muy parecido a la realidad, ¿no? Entonces, el de actual ya ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente, ¿no? Tenemos el siguiente signo que viene a ser un indicio, ¿no? El indicio es un signo que ocurre pues de forma natural, ¿no? De forma natural y espontánea. O sea, tú no hay, ni por más que tratas de hacer algo, no lo vas a evitar, ¿no? Y también te transmite algo, te transmite pues un mensaje, ¿no? Por ejemplo de indicio. Va pasando los años, ¿no? Va pasando los años y en la medida que ustedes pues se observan así minuciosamente en el espejo, por la frente, van a ver ahí, o de repente por el rostro, por los costados de la nariz, por ahí van a ver unas líneas, ¿no? Así nosotros nos pongamos las cremas más así y todos los trucos, todos los secretos, sí o sí llegas 30, 40, se te va a formar las arrugas. Se te va a formar las arrugas. Entonces, este es un hecho de forma, pues, natural. Con el transcurso de los años, ¿no? Se forman, pues, lo que viene a ser las arrugas en la cara de una persona, ¿no? Entonces, un ejemplo sería, ¿no? Las arrugas en la cara de una persona. ¿Qué te transmite? Te transmite pues que esta persona, o sea, apenas tú le ves ahí con las líneas de expresión ahí muy marcadas, ya esta es una persona adulta, ¿no? O es un adulto mayor, ¿no? Ya lo puedes diferenciar, ¿no? Entonces, este es un hecho de forma natural y espontáneo, que nos comunica algo, ¿sí? Hay una relación, como se dice, de causa a efecto, ¿no? Entonces hay una relación de causa-efecto. La causa sería pues que pasa los años, tú vas cumpliendo años y años y años y las líneas de expresión en la carita pues se van ahí formando y al final pues llegas a los 50 y ves las arrugas, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos señalar que también este signo nos transmite un mensaje, ¿no? Lo que es el indicio, pero es un hecho que ocurre de forma natural, ¿no? De forma natural. Y aquí tienen ustedes también lo que es, o de forma espontánea también, ¿no? Espontánea, ¿no? Lo que es las pisadas, las huellas, ¿no? Las huellas de una persona, pues tú no lo puedes evitar, ¿no? Vas caminando y vas dejando huellas. ¿Cómo caminas sin dejar huellas? No se puede, ¿no? O tenemos aquí también lo que es el termómetro o la temperatura del sol, ¿no? Son hechos que ocurren pues de forma natural y espontánea, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo de que hemos mencionado de indicio. Y el símbolo ya es todo signo que nos transmite también mensaje, pero es de tipo convencional, ¿no? Es arbitraria y convencional, ¿no? Entonces, aquí ya, mejor dicho, el hombre, ¿no? Tras la necesidad pues de comunicar algo, ¿no? Lo inventó. Y ya de forma convencional nos hemos puesto de acuerdo y ya sabemos cuál es el significado, ¿no? Entonces aquí tenemos pues lo que es una culebrita enroscada, ¿no? Ahí que está en el palo. Es un símbolo que utilizan pues los médicos, ¿no? Entonces ahí, puesto de aquí los signos para relacionar el género, ¿no?
Entonces, tenemos ahí lo que es entonces otros ejemplos de símbolo, que puede ser pues la bandera, ¿no? La bandera es de forma convencional. Si ustedes observan franjas rojas a los costados y blanco, este es un símbolo, ¿no? ¿Qué les transmite el mensaje? Ah, es la bandera de Perú, ¿no? Es la bandera de Perú, ¿no? O puede ser una cruz en una iglesia, también les transmiten ahí un mensaje, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de signos, ¿no? Repito, el icono tiene un parecido con la realidad, ¿no? Tiene un parecido aquí con la realidad. Vamos a ponerle aquí de rojito. No es muy parecido a la realidad. Y en cambio, el indicio, no, este indicio ya es un hecho, pues, que dice presenta una relación física con lo referido. Entonces, aquí es un hecho de forma natural, ¿no? Natural o espontánea, que tiene esta relación de causa-efecto, ¿no? Entonces, tú pisas y el efecto es que vas dejando huellas, ¿no? O si no, aquí podemos añadirle esta relación que les menciono, ¿no? De causa-efecto. Aquí respecto a el símbolo, ¿ya? Esto es de forma arbitraria y convencional. Bien. Aquí tenemos lo que es ya un signo lingüístico, ¿no? Tenemos este signo lingüístico alineado pues en una cadena, y esta es la representación abstracta de un fonema dentro del tema de la fonología, ¿no? Tenemos ahí consonante, vocal, consonante y vocal, ¿no? Entonces, esto sería la representación a nivel abstracto en la mente, ¿no? Y a nivel, pues, de lo que es concreto, tenemos lo que es la imagen, lo que ustedes están observando ahí, ¿no? Que es una taza, ¿no? Ahí están observando la imagen de la taza. Y aquí entonces esto tiene pues un significado, ¿no? Y ahí está el significado. Vasija redonda, pequeña, con asa. ¿No? Ahí está el significado. Entonces, en cuanto a la estructura, un signo lingüístico va a presentar un significado, lo que es el contenido, y un significante, que es la expresión, ¿no? Entonces presenta un significado, repito, y un significante, ¿no? El significado viene a ser el concepto que está aquí: vasija redonda, pequeña, con asa, ¿no? Y el significante es lo que es ya a nivel aquí de la escritura como taza, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las características, cuando nos señala pues que es doblemente articulado, tiene lo que es esta estructura de significado y significante, ¿no? ¿Qué más? Nos señala que es arbitrario, o sea, es arbitrario en el sentido pues que nos hemos puesto de acuerdo, en algunos casos sí concuerda esta relación de significado y significante, en algunos casos no, ¿no? Ahora es biplánica porque estos dos funcionan como unidades indivisibles, ¿no? Porque yo no puedo utilizar pues un significante lo que se me ocurra y que no tenga un significado, ¿no? Ojo también aquí, no tiene que ser un significante en castellano. Por ejemplo, si yo tengo pues este significante de niño que está, que tiene en el castellano esta estructura, ¿no? A la comparación de en el inglés, por ejemplo, de boy, puede ser aquí de esta forma, no estaría ahí representando lo que es un significante correcto,
¿no? Entonces, para yo hablar en esta relación de significado y significante, tiene que ser también en nuestra gramática del castellano, ¿no? En nuestra gramática del castellano, esta sí correcta, pero esta ya no, porque esta no es propia, pues, la escritura de nuestra gramática del castellano. La expresión estaría incorrecta y por lo tanto ya no sería signo lingüístico, ¿no? Entonces, tiene que ser también el significante en la gramática de nuestro castellano, ¿no? Ahora, tenemos también que nos señala aquí que es complejo, ¿no? Sí es complejo porque algunos, repito, algunos significantes van a tener, pues, de repente hasta 2, 3, hasta 4 o 5 acepciones, ¿no? 5 significados, ¿no? Algunas sí no. Es convencional, repito, porque nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para darle un significado, ¿no? Por ejemplo, aquí a este símbolo, ¿no? De lo que están observando, pues, de una culebra que está enroscada allí en un palo, ¿no? Entonces, es convencional, ¿no? Ahora, puede ser mutable o inmutable, ¿no? A la medida que va pasando los años, ¿no? Ustedes también ya pueden esto corroborar, este signo lingüístico va cambiando, ¿no? Va cambiando, que una palabra pues de repente no tiene ya la misma estructura en cuanto a lo que es la evolución, porque la gramática de la RAE también está haciendo una corrección. Eso ustedes lo pueden comprobar también en el caso de las tildes, ¿no? La palabra solo, pues anteriormente, por ejemplo, llevaba tilde, pero ahora la RAE dice que no debe llevar tilde. Entonces, como signo lingüístico, la palabra solo es sin tilde, nada más. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Que es mutable porque va cambiando de acuerdo a las reglas, y esto también ocurre, pues, a veces en la escritura. En la escritura, hay veces, como la palabra fútbol, no tiene doble representación, con tilde o sin tilde, está correcto, te dicen, ¿no? Y en algunos casos, si es inmutable, pues la palabra se queda con la misma representación desde la evolución, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Lo que es ya dentro de esta relación del signo lingüístico entre significado y significante, nos vamos a centrar primero en lo que es el significado, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el significado? El significado es, pues, una imagen conceptual, dice, ¿no? Este significado, entonces, primero es una imagen conceptual, lo que tenemos ahí como concepto en nuestra mente, ¿no? Entonces dice ubicado en la mente cerebro. Entonces este concepto está ahí de forma abstracta en nuestra mente, ¿no? ¿Qué más dice? No perceptible, ni audible, ni visible, no lo vemos, ¿no? Como concepto, todo el mundo tenemos ahí en nuestra mente y nadie lo ve, ¿no? Por eso que aquí tiene la otra característica de ser abstracto, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? Tenemos como significante, sería la palabra ganancia. Y el significado, mira, tenemos aquí de la palabra ganancia, ¿no? Tenemos, pues, ¿cuántos? 3 significados, ¿no? Tenemos aquí acción, dice, y efecto de ganar. La siguiente dice utilidad, que resulta del trato del comercio, de otra acción. Tenemos otro significado, añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo, ¿no? Tenemos entonces aquí 3 significados. 3 significados para lo que es un significante, ¿no? Ahora, en la siguiente tenemos, pues, lo que viene a ser este significante de dibujar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos también hasta 4, mira, ¿no? Tenemos 4. En la primera dice trazar en una superficie la imagen de algo. En la siguiente dice describir algo con palabras, ¿no? En la otra dice mostrarse o dejarse ver. En su cara se ha dibujado una sonrisa, ¿no? Entonces, la siguiente dice dicho de lo que estaba callado o oculto, o indicarse o revelarse.
Entonces tenemos ahí los significados, ¿no? Vamos a ver. Tenemos entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que es el significado. El significado, repito, que viene a ser es el concepto. Es el concepto y algunas palabras tienen 3 conceptos, algunos tienen hasta 4 conceptos. Hay algunas que van a tener un único concepto, ¿no? Entonces, ahora, este significado se va a clasificar, ¿no? Se va a clasificar. Porque de aquí sí ya jala, por favor, quiero que me entiendan. Estamos analizando lo que es esta relación entre el significado y el significante. Primero estamos aquí, ¿no? Lo hemos definido ya lo que es el significado en la siguiente diapositiva y a continuación vamos a ver también que este significado se va a clasificar, ¿no? Aquí está. Le hemos definido el significado y a continuación vamos a ver que, repito, este significado se va a clasificar, ¿no? Se clasifica en 2 tipos, ¿no? Un significado denotativo y un significado connotativo, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí estos 2 tipos de significado. Un significado denotativo y el otro significado sería, pues, connotativo, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que viene a ser este significado denotativo, es un significado de tipo conceptual, ¿no? Entonces tenemos aquí el significado denotativo, ese significado, mejor dicho, que lo vamos a encontrar en el diccionario, ¿no? Este significado, repito, denotativo, es conceptual, es su significado original y ¿dónde lo encontramos? Pues en el diccionario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de corazón y aquí está en el diccionario, pues es un órgano muscular que se encarga de bombear la sangre, etc., ¿no? Entonces, como concepto, tenemos aquí al órgano muscular, ¿no? Tenemos la imagen aquí de un oso, que es un mamífero carnívoro plantígrado. Tenemos aquí la imagen de la tela, tenemos lo que viene a ser obra tejida con hilos, ¿no? Entonces, esto viene a ser los conceptos, ¿no? Los conceptos cognitivos lógicos del objeto, ¿no? Entonces, esto sería, pues, un significado denotativo, ¿no? Denotativo. Entonces, ahora, cuando se habla de significado, pues, connotativo, este significado connotativo y ya va a ser, pues, de tipo, lo que viene a ser extralingüístico, ¿no? Es un significado secundario que se le añade, pues, a este significado de tipo conceptual, ¿no? En algunos casos puede ser simplemente de tipo comparativo o por algún rasgo, ¿no? Entonces aquí nos señala que es de tipo subjetivo, ¿no? Nos dice también que es secundario, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que es accesorio, ¿no es cierto? Dependiente del contexto y la situación, ¿no? Estas 2 definiciones de contexto y situación, en la siguiente diapositiva también lo vamos a ejemplificar, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es significado connotativo, entonces ya es de tipo subjetivo, es secundario, ¿no? A ver, dice aquí, con corazón. María dice tiene un corazón muy noble. Pero este es de tipo subjetivo, o sea, para mí María puede tener un corazón muy noble, pero de repente alguien que tuvo una mala experiencia con María, pues no sé, de repente ni siquiera tiene esta característica, ¿no? Entonces aquí es de tipo subjetivo, ya no tiene ya el mismo significado conceptual que es del órgano, ¿no es cierto? O de repente algunos jovencitos también,
tanto varones y mujeres utilizan la frasecita, dice, me ha roto el corazón. No te ha roto pues de tipo conceptual, es que no te ha roto el órgano, sino cuando dice me ha roto el corazón, lo relacionan pues a algo emocional, ¿no? Que hubo una ruptura o algo de sufrimiento, ¿no? Entonces el concepto ya es de tipo subjetivo, ¿no? Es un sufrimiento, pues de repente eran enamorados, parejitas ahí, y utilizan esa frasecita, dice, me ha roto el corazón, ¿no? Entonces, a eso hace referencia aquí, podemos, si no, aquí añadirle ese ejemplito. Entonces me ha roto el corazón, pues hace referencia a algo emocional, ¿no? A un sentimiento, ¿no? Entonces aquí tiene un significado de tipo connotativo, ¿no? Y similar también comparando con oso, dice José Luis, parece un oso ahora, ¿no? Como el oso es un animal ahí fornido, gordo, y ahí está pues la imagen, ¿no? La cena fue bien de la noche, entonces ahí también, o sea, fue pues, ya saben ustedes, de poca cantidad, o sea, ¿no? Algo suave, tela, ¿no? Entonces ya le damos un significado de tipo subjetivo, ¿no? Es algo social que aprendemos, ¿no? Por ejemplo, en Perú dice, ¿no? Juan pedirá la mano de Rosa, ¿no? Entonces, para Perú, pues, lo relacionamos ahí como un compromiso matrimonial, ¿no? No es que le va a pedirle su mano, o sea, la mano en físico que es, lo tenemos de la muñeca a la punta de los nueces, ¿no? Entonces ya le damos un significado de tipo social, utilizamos ese término, ¿no? O van al mercado y dicen, me da una mano de plátano, ¿no? Lo relacionamos entonces por la cantidad y esto es social, cultural, ¿no? Geográfico, que lo utilizamos así, porque en otros países pues también lo compran por kilos, nada más utilizan. Entonces aquí utilizamos ese término para relacionarlo con la cantidad, ¿no? A ver, después de esta clasificación tenemos aquí ejercicio, ¿no? Voy a habilitar la pizarra y ahí pueden participar ustedes.
A ver, vamos a corregir. Tenemos en la primera un lazo negro cruzado. Si es símbolo, muy bien. En la siguiente, el charco de agua en el piso sería pues aquí indicio, ¿no? En la siguiente tenemos una señal de tránsito donde se lee, este sería, se lee alto aquí, ¿no? Sería pues un símbolo, ¿no? Son símbolos allí que nos dan a conocer ahí el mensaje, ¿no? Algunos sí han acertado con la respuesta, ahorita lo vamos a corregir, ¿no? En la siguiente, identifique la clase de significado de cada enunciado. Bien, tenemos aquí lo que es muy bien denotativo, en la siguiente tenemos lo que es connotativo, ¿no? En la B, en la C también tenemos lo que es denotativo, en la D tenemos connotativo, en la E tenemos connotativo y en la F denotativo. ¿No? Vamos a corregir muy bien. ¿No, jovencitos? Estaban atentos ahí y muy bien con la participación. Les felicito. ¿No? Vamos a aquí. Bien, jovencitos, ahí está la corrección y pasamos pues a la siguiente diapositiva. Tenemos estos dos factores que determinan el significado, el contexto y la situación, ¿no? Vamos a diferenciar. El contexto es el conjunto de palabras, ¿no? Que le rodea pues a una palabra al cual yo quiero obtener un significado preciso o exacto, ¿no? A ver, tenemos aquí, en cuanto a la definición, dice que es el conjunto de elementos lingüísticos, el conjunto de palabras, mejor dicho, que rodea a una palabra en análisis, ¿no? Entonces aquí está, mira, ve, este conjunto de palabras que ustedes están observando. Este conjunto de elementos lingüísticos es esto. Este conjunto de elementos lingüísticos, conjunto de palabras, de que le rodea a una palabra, y ahí está de rojito.
¿no? Y condiciona el significado de ella. Se puede encontrar antes o se puede encontrar también después, ¿no? Entonces, este conjunto de palabras recibe lo que viene a ser, pues, aquí el nombre de contexto, ¿no? Este es lo que es el contexto. Las palabras que van antes y las palabras que van después. Y esto entonces me permite a mí obtener pues un significado preciso, exacto de la... ¿no? Por favor, voy a utilizar. ¿No? Entonces, esto viene a ser el contexto. Aquí también similar, ¿no? Tenemos una sola palabra y la otra que están ahí en conjunto, pues después de la palabra en rojito. ¿Ya? Similar aquí también. Entonces, vamos a... Bien, entonces, en los 3 ejemplos que ustedes están visualizando, el contexto pues me permite obtener un significado exacto, ¿no? Me permite obtener un significado exacto de la palabra que está aquí en rojito, ¿no? Luis pierde el control de sus emociones. Entonces, las palabras que están antes y después me permiten obtener el significado exacto de esta palabra control. Aquí hace referencia, ¿no? Entonces, en la siguiente tenemos el control, mira, con la misma palabra control, ¿no? Control remoto necesita batería. Entonces, las palabras que van antes y después me permiten obtener un significado preciso, exacto, ¿no? En la siguiente tenemos lo que viene a ser la palabra que están aquí antes, este conjunto de palabras, ¿no? Y que señala aquí, pues, respecto a frío, ¿no? ¿Qué hombre tan frío? ¿No? Al carácter o a la personalidad, ¿no? Entonces aquí ya está frío. Entonces esto puede ser, pues, cuando una persona de repente fallece, muere, ya está frío, ¿viste? No le tocan y ya está frío, ¿viste? ¿No? Entonces, el contexto, repito, me permite obtener un significado preciso, ¿no? Aquí es por la imagen, ¿no? Por la imagen, ¿no? Aquí también. Ahora, en algunos casos, ni el contexto te va a ayudar, pues, a tener un significado preciso o exacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en esta oración, el pollo está listo para comer, ¿no? El pollo está listo para comer. Tenemos aquí la palabra que es el pollo está listo, puede ser aquí en análisis, de repente, o pollo, mejor pollo, ¿no? El pollo, pero no me permite, si tengo palabras en contexto, no puedo. No puedo, ¿a qué hace referencia? No sé si el pollo está listo para comer, pues puedo interpretarlo de que ya se desarrolló ya el pollo que está pequeño y ya cumplió los meses o el año adecuado y ya me lo puedo matar y para consumirlo. O dice, el pollo está listo para comer, puede ser que es, como ustedes están observando allí, la imagen, pues un pollo a la brasa, todo servido ahí con todas las cremas, etcétera, ¿no? Entonces, no puedo. ¿A qué hace referencia aquí? Tengo las palabras en el contexto, ahí está, pero no puedo. Hay una interpretación ambigua, ¿no? Aquí está el animal,
¿no? El animal que ya cumplió ya sus mesecitos y lo pueden matar para consumirlo. O aquí ya está ya el animal servidito ahí, un pollo a la brasa. ¿No? Repito, hay las palabras que están aquí, este conjunto de elementos lingüísticos. Es decir, hay un conjunto de palabras, pero no me permiten interpretar adecuadamente. Entonces, la situación que viene a ser, pues una interpretación ambigua, ¿no? Una interpretación ambigua. O sea, esta oración puede tener dos significados. Uno es el animal o el otro es ya que está ahí con todas las cremas y listo para consumirlas. Hay ambigüedad, ¿no? Entonces, en la situación, aquí voy a anotarlo también para que lo tengan en cuenta, sería pues interpretación ambigua, ¿no? Vamos a poner aquí. Interpretación una interpretación ambigua, ¿no? Entonces ahí hay una ambigüedad, una interpretación ambigua. Dos o tres significados, no sé, ¿no? Similar también aquí con lo que es el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Qué radio tan grande? ¿No? Puede ser lo que es el artefacto, ¿no? Estas palabras están ahí en el contexto, ¿no? La palabra radio está en el contexto. No hay palabras que van antes y las palabras que van después, ¿no? O puede ser pues el radio de una circunferencia allí que está ahí. No se sabe a cuál hace referencia, ¿no? Radio, dice qué radio tan grande. Entonces me falta ahí más, pero ya hay una interpretación ambigua, ¿no? En la siguiente también similar, ¿no? Eligió un auto rápido. También hay una interpretación ambigua, o sea, ¿cuál sería el significado de aquí? No sé si la decidió tan rápido en la compra o eligió un auto rápido, puede ser pues por la velocidad, interpretación ambigua, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí respecto a la situación? Entorno no lingüístico, entonces tiene aquí lo que viene a ser este conjunto de palabras, ¿no? Y sé qué más, entorno no lingüístico, o sea, no te permite interpretar adecuadamente la oración, ¿no? Realidad física exterior, los cuales permiten pues asignar significados. O sea, cuando te hablan aquí de significados, es a la ambigüedad, ¿no? Entonces aquí nos hablan pues de significados, asignar significados, ¿no? El asignar significados simplemente ya es por la forma pues como uno lo puede interpretar, ¿no? Es como si alguien les dijera, ¿no? Luis encontró a su hijo muy asustado. Esa oración, pero ¿quién estaba asustado? ¿Es el Luis, el papá o el hijo? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esa oración, o sea, es ambigua para interpretar, pero ¿quién está asustado? ¿No? Aquí puedo utilizarla también, ese ejemplo, para que lo entiendan, porque en las preguntas del examen también suelen utilizar este tipo de oraciones, ¿no? Bien, tenemos ahí, ¿no? Luis encontró a su hijo muy asustado. Pero ¿quién estaba asustado aquí? ¿Es el papá o el hijo? ¿Se dan cuenta? Pero tenemos ahí las palabras en contexto, ¿no? Pero no podemos dar un significado, ¿no? Entonces ahí hay una interpretación ambigua, ¿no? De eso se trata la situación.
Ahí tienen ustedes ejercicio de aplicación. Ya, esta sí está sencillita. Vamos a ver, en la número 1, Alejandro trajo un mapa de España. Situación, ¿no? No se sabe si trajo pues el mapa de España o ese mapa del Perú que la trajo, o sea, es ambigua, ¿no? Muy bien. La siguiente, precio del recibo de la luz se ha incrementado, contexto, muy bien. En la siguiente también tenemos lo que es, el paciente necesita un donador de sangre, contexto, muy bien. La siguiente tenemos, le mostró otra cara a su opositor, no otra cara. Este también es, amigo, sería situación, ¿no? Y se estará solo 2 semanas en Piura. Situación, ¿no? No se sabe si va a estar solo, solito, ¿no? O hace referencia pues a el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a corregirlo rápidamente. Está correcto, ¿no? Ahí acertaron. Y esto era pues ahí está la corrección. Bien, vamos a relacionar a continuación lo que es el significado con significante, ¿no? Seguimos desarrollando lo que es este signo lingüístico. El signo lingüístico tiene esta unidad biplánica, indivisible, lo que es el significado y el significante, ¿no? Entonces, para relacionar, vamos a tener, pues aquí a continuación, lo que es la sinonimia, ¿no? La sinonimia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, pues, en la sinonimia, ¿no? Cuando cumple, dice los significados que son semejantes, pero los significantes son diferentes. O sea, tenemos solamente un significado y varios significantes, ¿no? Entonces, aquí sería en la sinonimia, se habla, pues, de un solo significado y varios significantes. Y esto lo podemos comprobar aquí. No tenemos un solo significado, aquí está el único significado, y tenemos varios significantes. En cuanto al significado que dice ceremonia mediante la cual se une en matrimonio 2 personas y fiestas con que se celebra, ¿no? Este es el significado.
¿no? Este es el significado. Entonces, para este significado tengo pues lo que viene a ser 3 significantes. Nupcias, ¿no? Casamiento o boda. ¿No? Ahí está. Para la siguiente, dice, este significado dice impregnado de agua o de otro líquido. Y tenemos aquí lo que viene a ser, en cuanto al significante, húmedo, mojado, rociado o empapado. ¿No? La siguiente, tenemos un solo significado. ¿No? Aquí está el único significado. ¿No? Y estos serían los significantes. ¿No? Si no, por aquí vamos a anotarlo. Este es el significado y tenemos aquí lo que viene a ser significantes. Ahí está, ¿no? Entonces, para este único significado tengo pues hasta 4 significantes. Ahí está. Escoger, dice, tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Es escoger, puede decirse elegir o seleccionar o optar. ¿No? Cualquiera de estas yo puedo utilizar como significante, pero tiene un único significado. Pasamos ya a lo que viene a ser pues la polisemia, ¿no? En la polisemia se habla pues de que ocurre, dice, un significante que expresa varios significados, ¿no? Entonces aquí en la polisemia vamos a tener pues estos varios significados, pero por algo en común, ¿no? Por algo en común que comparten, por un parecido, ¿no? Entonces, por eso nada más es lo que se puede relacionar o lo que se menciona, pues, aparentemente tener varios significados, ¿no? Lo que quiero que ustedes, pues, mejor dicho, aquí lo recuerden, ¿no? Cuando se habla de polisemia, vamos a hablar relacionando aquí de un significado. Aquí mejor voy a retroceder. Acá está. Ahí, sí. Polisemia va a ser significado connotativo. Esto lo voy a anotar. Y la homonimia va a ser pues significado denotativo. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Polisemia, entonces aquí vamos a hablar de significado connotativo. Un significado connotativo, ¿no? Y si hablamos pues de homonimia, va a ser un significado de tipo denotativo, ¿no? O si no con mayúscula aquí para que esté mirando así. Esa es la diferencia, ¿no? Por aquí, y que esta homonimia. Este es de tipo denotativo, ¿no? Entonces, con esa idea ya saben ya ustedes, ¿no? Entonces, si este es connotativo, entonces vamos a encontrar esos varios significados, ¿no? Varios significados, pero puede ser pues por algo en común, ¿no? Por algo en común. A ver, tenemos ahí el ejemplo, ¿no? De la palabra aquí, paleta, ¿no? Que está ahí en rojito. La paleta puede tener el significado la paleta del pintor, la paleta del albañil o la paleta pues de cocina, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es 3 significados
pero estos significados es por algo en parecido, ¿no? Por algo parecido que se coge y se menciona ahí, ¿no? A ver, en una oración en contexto, porque estos utilizan pues en un contexto, voy a utilizar a ver otra oración para que no sea repetida aquí. Podemos tener, a ver, sería de esta forma. Azul. Hubo un mar de gente en el cálido mar de verano. Entonces, en el contexto tenemos aquí lo que es la palabra mar. Y aquí también tenemos mar, ¿no? Entonces, ustedes, y siempre en la pregunta del examen, pues lo utilizan en contexto de la oración, no los utilizan así por separado, ¿no? Entonces aquí hubo un mar de gente en el cálido mar de verano. Tenemos lo que es mar de gente por el contexto, simplemente aquí está relacionándolo pues por la extensión que estaban ocupando estas personas, porque el mar pues ocupa una extensión considerable, ¿no? Entonces aquí cojo esa característica y utilizo ahí, hubo un mar de gente, ¿no? O sea, gran cantidad, ¿no? Aquí gran cantidad y por la extensión que están ocupando. En cambio aquí sí, en el cálido mar del verano, en el cálido mar de verano, pues este tiene un significado de tipo, lo que es denotativo, que es específicamente pues al mar, cálido mar, ¿no? Entonces, repito, en la primera se coge pues una característica, un rasgo, y sobre eso pues se compara y se hace uso. Y esto sería un ejemplo de polisemia, ¿no? Tenemos aquí en la siguiente lo que es con la palabra estrella, ¿no? La estrella de luz, el otro puede ser estrella de la televisión, ¿no? Y estrella de mar. Entonces aquí frente a estas tres oraciones que están ahí, simplemente se coge un rasgo, una característica, y sobre eso pues nosotros estamos haciendo uso de lo que es estos varios significados aparentemente. Pero repito, ya es de tipo connotativo, porque nosotros pues lo relacionamos por un rasgo nada más, ¿no? Por un rasgo, una característica, y de ahí es lo que aparentemente tenemos pues tres significados distintos, ¿no? Y tenemos a continuación lo que viene a ser la homonimia. En la homonimia sucede pues cuando diferentes lexemas dice coinciden fonológicamente, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lo que es, por ejemplo, a lo largo de la evolución, ¿no?, de nuestra lengua del castellano, las palabras pues llegan a coincidir, ¿no?, en esta etapa del desarrollo de la evolución. Es el caso pues de latín, que puede ser de venit
y vinum, ¿no? Para que ustedes tengan aquí una idea cómo funciona esto. Entonces, en el latín se utilizaba venit, ¿no? Para designar por lo que es al verbo, ¿no? Y vinum para designar al sustantivo, a la bebida. Pero a lo largo de la evolución, pues esto llegaron a coincidir, ¿no? Llegaron a coincidir y aquí pues nosotros utilizamos para ambos, ¿no? En un contexto determinado de generar la oración, la palabra vino, ¿no? Entonces, vino, si yo utilizo esta palabra vino, vino mi tío, sería pues el verbo, ¿no es cierto? Y vino mi tío y trajo un vino. Y trajo un vino sería pues la bebida, el sustantivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que llegaron a coincidir, ¿no? A lo largo de la evolución pues llegaron a coincidir y tenemos entonces palabras con la misma grafía o puede ser en algunos casos con el mismo sonido, ¿no? Pero que a lo largo de la evolución llegaron a coincidir. Pero si ustedes observan, estas palabras no tienen ahí escritura distinta, por lo tanto tienen pues un significado también distinto, ¿no? Por eso que aquí yo los puse ahí en rojito, que es esto está relacionado dentro del significado denotativo. ¿Por qué? Porque este es el verbo, tiene un significado. Entonces el verbo y aquí es del sustantivo, de la bebida, ¿no? Entonces esto sería la explicación más entendible, mejor dicho, respecto a la homonimia, ¿no? Entonces en la homonimia se habla pues de palabras, ¿no? De latín que tuvieron origen distinto, ¿no? Pero a lo largo de la evolución pues llegaron a coincidir, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es de aquí del verbo y esto sería pues de lo que es el nombre o sustantivo. Entonces, en el caso de la homonimia, vamos a tener pues tres tipos, ¿no? Una homonimia parcial. Antes de pasar aquí, dice la homonimia, sucede cuando diferentes lexemas coinciden fonológicamente, ¿no? Entonces aquí está, mira, diferentes lexemas a lo largo de la evolución, este es de latín, coincidieron pues aquí entonces lo que viene a ser grafémicamente y luego también fonológicamente, ¿no? Con el sonido. Vino, vino, ustedes lo escuchan igual, ¿no? Ahora, tenemos entonces en la homonimia tres tipos. Le dije, no tenemos la primera que viene a ser una homonimia parcial, ¿no? La siguiente es una homonimia absoluta y la siguiente es una homonimia paradigmática, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser las características de la homonimia parcial es que presenta diferencia semántica y gramaticalmente. O sea, aquí vamos a tener pues diferente significado, mejor dicho, ¿no? Y a su vez también diferente categoría. Cuando se habla de categoría es de verbo, sustantivo, adjetivo, preposición, adverbio, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, dice tuvo de verbo tener y tuvo de sustantivo, ¿no es cierto? En la siguiente tenemos bello, el sustantivo de pelo corto, y bello, pues el adjetivo
perfecto de formas, ¿no? Entonces, este es un adjetivo que se le utiliza, pues, para señalar la perfección, ¿no? En un contexto, esto se puede utilizar, por ejemplo, de tubo, ¿no? Ella tuvo un tubo de plástico, puede ser porque hay tubo de metal, de aluminio, no sé, hay varios tipos, entonces yo puedo utilizarlo esto porque esto en el contexto de la oración es la que se hace uso. Ella tuvo, que sería del verbo tener, tuvo un tubo de plástico. Y así sería, ¿no? Entonces ahí tenemos diferente categoría gramatical, ¿no? Este es aquí es un verbo y aquí es un nombre y a su vez también tiene diferente significado, ¿no? Similar también tenemos aquí en la homonimia absoluta, aquí hay diferente significado, pero la categoría gramatical es la misma, ¿no? Entonces aquí, si tenemos aquí verbo, verbo, mira, ve, aquí también bote, que es del verbo votar, y bote pues del verbo aquí que es de acción de ejercer, por ejemplo, un voto, ¿no? Entonces tenemos ahí lo que es la misma categoría, ¿no? Otro ejemplo que puede ser dentro de esta homonimia puede ser, a ver, dice, se fue feliz porque fue aplaudido. Entonces tenemos ahí verbo, verbo nada más, ¿no? Una no puede ser se fue feliz eh, porque fue aplaudido, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la misma categoría, ¿no? Es la misma categoría, ¿no? Entonces, este es del verbo se fue, ¿no? Del verbo ir, y el otro es un verbo copulativo, porque fue aplaudido, no es del verbo ir, sí, pero tiene diferente significado, ¿cierto? Entonces sería pues homonimia absoluta, porque comparte lo que es la misma categoría nada más, verbo, verbo, ¿no? Tenemos aquí entonces, este es verbo, aquí arribita, y aquí también tenemos verbo. Pero el significado es distinto, ¿no? El significado es distinto. Repito, este es el verbo ir y esto de aquí pues es porque fue aplaudido, sería pues del verbo copulativo, ¿no? Entonces, ahora, en la siguiente tenemos de la homonimia paradigmática. Presenta diferencia, dice, gramatical en la flexión verbal. Entonces, esta de aquí simplemente es para identificar lo que es la distinción, por ejemplo, entre lo que puede ser presente y pasado o puede ser de persona, ¿no? Y yo decía, ¿qué sería? Pues yo decía besos, besos, y ella decía abrazos y abrazos, por ejemplo, ¿no? Entonces allí que está distinguiendo lo que es la categoría de primera y de tercera persona, ¿no? Pero no varía, no, no varía. Entonces, esto es lo que en la homonimia paradigmática es lo que va a afectar lo que es al verbo nada más. Entonces, se compara lo que es la flexión de verbo en cuanto a señalar lo que es el tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos señalar una canción. Ayer cantamos vals y hoy cantamos bachatas, por ejemplo. Entonces ahí está el tiempo, ayer y hoy, ¿no? Ayer cantamos vals y hoy cantamos bachatas, ¿no? Entonces aquí sería en cuanto a la persona, en contexto, mejor esto voy a graficarlo para que me puedan entender. A ver, le dije aquí sería, pues yo decía besos.
¿no? O sea, a veces se gritan, ¿no? Cuando están en grupo, besos, besos, y ella decía abrazos, ¿no? Ella o él decía abrazos, puede ser para utilizar, ¿no? Él, y la coma vamos a utilizar. Yo decía besos, él decía abrazos, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es en cuanto a persona, yo, primera persona, y él, tercera persona, pero el verbo es la misma, ¿no? Ahí tienen ustedes lo que es el verbo decía y decía, ¿no? Entonces esto, cuando tenemos así la distinción, repito, entre persona o puede ser tiempo, es homonimia paradigmática, ¿no? Es homonimia paradigmática. Vamos a ver qué es. Una tilde. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ya una relación de oposición de significados, ¿no? De cuando dice, las palabras mantienen oposición semántica. Esta oposición semántica puede ser, en algunos casos, simplemente insertando un prefijo, ¿no? Y ustedes pueden observar aquí, de legible, ilegible, ¿no? De estable, inestable, de probable, improbable, de hacer, deshacer, de crecer, decrecer, de orden, desorden, de crecimiento, decrecimiento. Entonces, ¿qué están observando ahí? Lo que viene a ser insertando lo que es simplemente un prefijo, se obtiene el significado opuesto. Ahora en la siguiente, tenemos lo que viene a ser las lexicales, ¿no? En estas lexicales tenemos pues lo que es la complementaria propia y recíproca, ¿no? Entonces, aquí sí, en la complementaria se denomina que una relación pues a nivel de concepto que excluye, ¿no? Que excluye en cuanto a los términos que se van a oponer. Por ejemplo, si yo señalo que no es varón, ya lo estoy excluyendo. Entonces, si no es varón, ¿qué va a ser? El término complementario del varón, ¿cuál es? Mujer. ¿No? A eso hace referencia aquí, ¿no? Buscar el elemento de tipo que funcione dentro de nuestra naturalidad que ocurre. Yo digo, no es varón. Si no es varón, entonces buscar el elemento complementario. No es varón, si no es varón, pues es mujer, ¿no? Entonces ahí señalo el significado opuesto con el complemento, ¿no? Puede ser también, no tienen aquí, a ver, no está muerto. Si no está muerto, ¿cuál sería el complemento? Que esté vivo, muerto, vivo, ¿no? O si yo digo, no está enfermo. Si no está enfermo, pues está sano, ¿no? Entonces voy buscando ahí el complemento de la oposición, ¿no? O bien que estás sano o bien que estás enfermo, ¿no? Entonces tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Y de claridad con oscuridad, ¿no? No está todavía, no es, puedes negar, no es claridad, si no es claridad es oscuridad. No es mi amigo, si no es mi amigo es mi enemigo, ¿no? Tenemos ahí también de entrar, si no es entrar, pues tienes que salir,
buscar ahí el elemento que funcione como complemento, ¿no? O puede ser también en cuanto a positivo, ¿no? Si no es positivo, es negativo, ¿no? Entonces, excluyo uno, o sea, niego esto, no niego esto de acá, como dije, no es varón, lo estoy negando. Si no es varón, busco el complemento que funcione del varón, que es mujer, ¿no? Entonces niego, no es positivo. Si no es positivo, entonces busco el complemento, es negativo. Puede ser también otros ejemplos aquí, como subir y bajar, ¿no? No es subir, entonces si no es subir, tengo que bajar, ¿no? Buscar de esa forma. Ahora, en los propios, estas sí tienen pues varios sinónimos para completar, ¿no? No son únicos, ¿sí? No es que aquí excluyo y busco el término complementario, como vienen a ser aquí en lo que es la primera clasificación complementaria. No, en los propios sí no, ¿no? Entre alto y bajo voy a encontrar ahí varias excepciones, ¿no? Entonces aquí es propio, por eso, ¿no? De grande y pequeño también, ¿no? Entonces, de infante y anciano, similar. Voy a encontrar ahí varias excepciones. Entonces, como encuentro ahí varias excepciones, pues son propios. La otra forma es, o sea, varios sinónimos, mejor dicho, ¿no? Varios sinónimos. El alto, el bajo, vamos a encontrar ahí varios sinónimos. Por eso que se clasifican como propios, ¿no? La otra forma es también para identificar a estos propios buscando el término intermedio. Si yo puedo señalar, pues, por ejemplo, entre frío y caliente, no hay un término intermedio, ¿no? Lo que es el tibio. Entonces aquí entre alto y bajo hay un término intermedio que es mediano, ¿no? La otra forma, ¿no? Entonces, repito, significa que voy a encontrar para alto, ¿no? Varios sinónimos y para bajo también, ¿no? Entonces, pasamos a las recíprocas. Estas sí van a ser, pues, las recíprocas por existencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí cazador porque existe presa. Existe vendedor porque existe comprador, ¿no? Vender y comprar. Existe profesor porque existe alumno, profesor-alumno. Existe médico porque existe paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos por existencia, ¿no? Repito, existe profesor porque existe alumno. Si no existiera, pues no. Las recíprocas, entonces, aquí se habla por existencia, ¿no? Aquí es por existencia. Repito, en las propias vamos a encontrar varios sinónimos o puede ser el término intermedio también, ¿no? En cambio, en las recíprocas, esta es por existencia. Pasamos a la siguiente que viene a ser aquí esta relación, ¿no? Observen ahí bien la imagen de esta diapositiva y vamos a ver a continuación, ¿no? Esto funciona, mira, tenemos lo que es en esta diapositiva, hiponimia, hiperonimia, ¿no? Aquí también tenemos lo que es cohipónimo. Son tres términos que la vamos a relacionar tan sencillo con el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, tenemos lo que es por esta parte, ¿no?
Aquí también hay relación de significado con lo que viene a ser el significante, ¿no? Vamos a ver. Voy a utilizar, a ver, dos frutas, ¿no? Manzana. Manzana. Y la otra frutita que voy a utilizar va a ser plátano. Ya. Si estas dos, lo que vienen a ser palabras, les digo pues ustedes que señalen todas las características y ustedes mencionan, ¿no? Las características que puede ser aquí. La manzana, por ejemplo, tenemos de color verde o roja, ¿no es cierto? En el plátano también igual, ¿no? Puede ser ahí medio morado, el amarillo, etcétera. El de seda, así van mencionando así todas las características, ¿no? El bellaco, el manzanito, por los sabores que se clasifican, ¿no? Igual aquí, por lo que viene a ser la acidez, puede ser ácido, dulce, ¿no? Siguen así ustedes mencionando. Aquí también, ¿no? Puede ser algunos un poco amargos, no dulces, no muy dulces, ¿no? Como los bizcochitos, ¿no? Entonces, frente a esas características que ustedes van mencionando, va a haber algo en común que comparten. Y ese algo en común que va a ser, pues aquí, por ejemplo, va a ser comestible en su estado natural cuando ya está maduro, ¿no? Y aquí también es comestible en su estado natural cuando está maduro, ¿no? Entonces, la manzana con el plátano, ambos van a compartir lo que es esta característica de comestible en su estado natural, ¿no? Comestible en su estado natural, ¿no? Cuando ya están maduros, ¿no? Entonces, esa característica que comparten, algo en común, ¿no? Esta característica, mejor vamos a poner de A, que estoy mencionando, esto puede ser A, la manzana, ¿no? Y el plátano puede ser B, ¿no? Entonces, la característica de A, ¿no? La característica de A está también en B. ¿Y cuál es? No, frente a todas las diferencias es que es comestible. O sea, lo puedes, cuando ya está maduro, lo comes nada más así de natural, no necesitas realizar ningún procedimiento aquí también, ¿no? Proceso de cocción, mejor dicho, ¿no? Y aquí también. Entonces, la característica de A está inmerso en B. Está ahí en B. Comestible en su estado natural. Entonces, como la característica de A también está incluido en B, se denomina hipónimo, ¿no? Aquí recibe el nombre de hipónimo. O sea, el hipónimo de A está inmerso también en B. ¿No? Entonces, ahora, ¿lo puedo relacionar por esa característica en común? Sí. A con B lo puedo relacionar. ¿Y cuál es la relación en común que comparten? Que es comestible en su estado natural y por lo tanto recibe pues aquí el nombre de cohipónimo, porque lo puedo relacionar, ¿no? Lo puedo relacionar y recibe el nombre de cohipónimo. ¿No? Ahí está. Relacionándolo, A con B recibe el nombre de cohipónimo. ¿Por qué? Porque comparten ese rasgo en común. Pues la manzana con el plátano, repito, que es comestible en su estado natural. Entonces, si yo menciono así, comestible en su estado natural,
cuando está maduro, me falta ahí mencionar más, no me falta mencionar pues la piña, la naranja, la fresa, la papaya, etcétera. Entonces, en vez de estar mencionando, yo utilizo aquí un término, lo que es más amplio, que tiene un significado más amplio. ¿Y cuál es? Lo que es la palabra. Aquí utilizo la palabra fruta. Entonces, cuando yo utilizo la palabra fruta, tiene un significado más amplio. Ahí ingresan todo lo que me faltan mencionar aquí. Y esta palabra fruta se denomina lo que viene a ser, pues, hiperónimo. ¿No? Esta palabra fruta, entonces, se denomina hiperónimo. ¿No? Entonces, tenemos aquí lo que viene a ser el hiperónimo. El hiperónimo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el significado más amplio, ahí abarca todo, ¿no? Ahí ingresa todo. ¿No? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo que viene a ser con esta idea, dice, hiperonimia engloba el significado de otras palabras. No tenemos, se incluye, dice, en otras palabras mayor. Tenemos aquí lo que vienen a ser esta relación de hiponimia, mira, de hiponimia, ¿no? Tenemos que se va a incluir en un significado más amplio, ¿no? Entonces, el hiperónimo aquí es el significado más amplio. Instrumento musical. Ah, ya. ¿Y cuáles son los hipónimos? Puede ser piano, trombón y saxo, ¿no? El significado más amplio, países. ¿Y cuáles son los hipónimos? Perú, Italia y Costa Rica. Cuando yo lo relaciono Perú con Italia, ¿qué sería? Serían cohipónimos, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos aquí hiperónimo, el significado más amplio. De todo aquí, en vez de estar mencionándolo, simplemente utilizo aquí países nada más, ¿no? O puede ser también similar cuando tengo amarillo, rojo, azul. El hiperónimo, color, ¿no? Color, ¿no? Entonces tengo ahí enumeración de hipónimos. Si dije amarillo, rojo, azul, enumeración de hipónimos. Perú, Italia, Costa Rica, enumeración de hipónimos, ¿no? Y el hiperónimo es países, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, hipónimos, lunes, martes, miércoles, ¿cuál sería el hiperónimo? Días, punto. ¿No, jovencitos? Entonces, con esta idea, tenemos aquí rápidamente para desarrollar. A ver, aquí entre vaca y vaca sería pues lo que es homonimia absoluta. La voy a completar aquí. Así nada más voy a abreviarlo. En la siguiente sería busto y busto. Esta va a ser polisemia. En la siguiente tenemos monto, sería homonimia parcial. En la siguiente, allá, aquí sería pues lo que es homonimia absoluta, dependiendo del contexto aquí, puede ser absoluta y parcial, ya los dos voy a anotarlo porque si no van a pensar que es absoluta nada más. En la siguiente tenemos cara. Esta también es homonimia absoluta. Parcial. Y en cresta, esta sí es polisemia. Por el parecido,
¿no? Aquí tenemos entre jirafa y mamífero, esta relación sería pues de hiponimia. Entre lo que viene a ser color y negro, tenemos hiperonimia. En las, en la siguiente tenemos entre ciclismo y natación, serían cohipónimo. Y en la siguiente tenemos aquí lo que viene a ser entre el hipónimo. Ya lo completan ahí. En la siguiente, cerrar y abrir. Y esto sería pues antonimia. En la siguiente aquí tenemos lo que viene a ser fallido y errado, lo que es la sinonimia. Y en la siguiente tenemos aquí entre carrera y uno sería hipónimo. Jovencitos. Bien, nos quedamos aquí ya, jovencitos. Esto sería todo. Por favor, ingresen al multichat. Lo que les voy a facilitar a continuación es las claves nada más de lo que es la práctica. Ya en la 1 tenemos aquí en la 1, ahí les piden que correlacionen. Correlacionando va a ser la letra A, ¿no? Letra A. Mejor voy a borrar aquí. 1A. En la siguiente está para que desarrollen en la pregunta en la 5, ¿no? La pregunta número 5, que es la D, ¿no? Es la D. Y luego siguen avanzando la número 7. En la número 7 la clave es la B. Y tenemos en la número 7, hasta ahí nada más, ¿no? Estas 3 nada más, ya. El resto sí, por favor, ingresen al multichat y gracias por su atención, ya, jovencitos. Si tienen alguna duda, repito, ingresen al multichat. Ahí hay 4 profesores que le están esperando atentamente para que les pueda absolver sus preguntas, ¿no?